Luz, aire y agua, tres elementos que sin ellos no habría sido posible que Roberto Brasero hubiera podido escribir este libro, como tampoco que estemos hablando de él. Pero la clave está en la atmósfera. Pequeña historia del clima. Roberto Brasero, encantada de que estés en Rosa Pasapágina. Oye, encantado estoy yo. Muchas gracias por abrirme tu podcast literario. Pues un placer. Además, creemos que todos sabemos del clima con solo asomarnos a la ventana. Diría que ahora ni siquiera eso. Ahora está lloviendo fuera, pero miramos el tiempo en el móvil o miramos a Brasero. Sí, incluso teniendo la oportunidad de llevar un hombre de tiempo o una mujer del tiempo en el bolsillo. Ahora llevamos el pronóstico en el bolsillo, pero sigue teniendo tirón esa figura que por la tele o también a través de las redes, que ahora nos acercamos de distintos soportes, te cuenta las cosas, ¿no? Al Así final es. quieres que alguien te cuente las cosas y las interprete, o que no solo sea un icono y una cifra. Así Muchas es. veces solo quieres eso y con eso te vale, pero otras veces que alguien te lo cuente. Me estaba acordando ahora de una anécdota de un compañero que la semana pasada se iba, en la Semana Santa, y me preguntó, digo, bueno, pues todavía queda mucho y tal, Sí. y cuando ya se acercó le dije, pues esto es el tiempo que hay y el día que tú vas, pues solo vas 2 días, parece que esos 2 días nos va a pillar lluvia. Y me dice, sí, es lo que me cuentan en todos los pronósticos. Y mira que he mirado páginas, a ver si daba con uno que no me dijese que llovía. Entonces somos así, tú miras como 20 páginas web, miras al de la tele, escuchas la radio, y si hay 19 que te cuentan que llueve, pero hay uno que no, pues te atas a ese, te agarras a ese, ¿no? Así es. Pues al final, aunque tengamos el tiempo en el móvil, siempre somos uno más y hay que estar ahí, Por desde la tele, supuesto, y ¿no? que no nos Y que no faltes. nos falte, que No no nos nos falte. Y hasta faltes. escribir libros si hace falta para explicarlo. La sinopsis nos plantea una imagen poderosa. El mismo planeta siendo una vez abrasado, otra vez o dentro de ese abrasamiento prácticamente inhabitable y luego completamente congelado. ¿Qué nos enseña esa transformación radical sobre la fragilidad y la resiliencia del sistema climático? Sí, tienes toda la razón en lo que dices, pero yo casi lo planteé para ver la fragilidad de la especie humana que habitamos ahora Ahí. este planeta. En el fondo, la Tierra en la que estamos ha pasado por muchos cambios climáticos. Lo que no había antes, cuando la Tierra estaba congelada casi por completo en aquellas glaciaciones más potentes que tuvimos, era ningún ser humano. No había seres humanos cuando la Tierra tenía una temperatura mucho más elevada Ujú. que la actual en la época de los dinosaurios hace 60 millones de años, y ellos sí vivían en un mundo óptimo para ellos. Este mundo puede ser óptimo para muchas especies, que no es la nuestra, con, con distintos escenarios, mucho más cálido, mucho más frío. El planeta, nuestro planeta Tierra, es el mismo, pero es tan distinto según Ujú. sea cálido, según sea frío, y es tan distinta la vida que se va a desarrollar en él, que eso me llamó la atención como imagen. Yo Bien, pensé en un teatro. sí, Si la vida fuera así lo cuentas. una función, el clima es quien diseña el escenario. Y finalmente, según el escenario que tenga, según el decorado, según la distribución de los elementos de ese decorado, la función puede ser una u otra. Ujú. Y el encargado del mantenimiento de ese decorado es el clima, o en este caso la atmósfera, Así es. y el propio clima es el que diseña ese escenario sobre el que se va a desarrollar la vida. Y por eso la vida es tan distinta, aunque siempre sea la misma, en unos momentos de nuestra larga historia con un clima tan distinto al que tenemos ahora. Hablas de la atmósfera, de la importancia que tiene. Yo no Mm. sé en qué momento hemos perdido la conciencia de este privilegio. ¿Qué papel juega realmente la atmósfera en este equilibrio climático? Yo creo que es que es verdad, ¿cómo la hemos perdido? Si de algo sirve este libro, que va enfocado un poco a niños, Ujú. Espasa, la editorial, dice que va para niños de 0 a 99 años. Estoy de Que acuerdo. es y así también lo he escrito yo, un poco con esa idea de que lo entiendan niños de 10 11 años, y también lo puedan leer adultos de 40 o 50, porque no se sientan que es algo demasiado infantil o infantiloide, no. Está explicado de una manera que quiere ser didáctica, pero sin ser tonta. No, los niños no son tontos, comprenden perfectamente, y a nadie nos gusta leer algo que nos haga sentir incluso vergüenza ajena por el que lo está escribiendo. Yo lo he escrito desde ese punto de vista, y creo que si de algo sirve es para que los niños que ya lo tienen y tienen una mayor conciencia que nosotros, y que alguien que lo lea la recupere en ese punto en el que hemos dejado de considerar el privilegio que tenemos de vivir en una atmósfera, en un aire limpio. El privilegio que hemos tenido de tener ríos que siempre han sido desagües de la humanidad, pero no en unas cantidades hasta ahora. Ha habido un momento en el que no consideramos ese valor
que pueda tener el agua fresca, el aire limpio, hemos considerado que son elementos de uso, disfrute y reemplazo, Ujú. y porque es así, el río acaba fluyendo y el ciclo del agua acaba teniéndote agua limpia, el aire acaba renovándose, pero no es una ilimitada fuente que provee al ser humano eternamente, ¿no? Así es. Y esa manera nosotros de hacer ese desgaste, ese uso inapropiado, es algo que simplemente como ciudadano me llama la atención, me indigna. Y luego si empiezas a ver la sutileza de una atmósfera, la composición, la capacidad que tiene para regular la temperatura, el que los cambios de presión acaben determinando si llueves o no y te arruinan o no unas vacaciones. Es una joya tan bonita, es un mecanismo de precisión tan exhaustivo que conocerlo ya es algo valioso. Y si lo vas conociendo, te va gustando, te vas Así es. enamorando Así y es. por lo tanto vas respetando. Y nadie se plantearía esa pregunta que me has hecho tú, Rosa, de cómo hemos podido llegar a, a perder la conciencia del valor de algo tan importante que tenemos y que nos da la vida. Y que se va a acabar. Y que se puede acabar. Y de hecho, tal como la conocemos y por nuestra acción, por nuestra desidia o lo que es peor, por intentar hacerlo de una manera deliberada. ¿Tú crees que tenemos claro la diferencia entre lo que es conocer el futuro del clima y comprenderlo? No está muy claro. No está claro ni siquiera la diferencia entre el tiempo y el clima. Es lo Cierto, clásico, ¿no? Del cierto. presidente Rajoy, que si su primo decía no sabe el tiempo que va a hacer mañana y puede salvarme dentro de 30 años. Es verdad que eso ocurre muchísimo. Creo que también lo explico en los primeros capítulos. Una cosa es el tiempo, otra cosa es el clima. Uso ahí también otra analogía, como un poco para niños, para que lo entendamos todos. Y hablo de un partido de fútbol o de una peli. Una peli que sea una comedia puede tener momentos tristes o incluso momentos románticos. Es cierto. Pero si ese momento romántico es solamente uno o dos y lo demás es humor, pues acaba siendo una comedia. O una película romántica puede tener momentos tristes, pero no por eso es un drama, porque predominan los que son más eh, simpáticos y más graciosos. En el clima igual, a largo plazo se acaba predominando años en los que las temperaturas son más elevadas, acaba configurándose un clima muy cálido. Pero eso no quita que entre medias tengamos un mes, como ha sido este mes de marzo, en el que no hemos batido el récord de temperatura, sí lo hizo el de lluvias, Sí, o que dentro de 7 inviernos con temperaturas elevadas llegue uno en el que nieve, como nevaba antes, como nevaba antes en nuestro país en los inviernos. Entonces eso es el tiempo, esa parte más inmediata, esa parte más cortita y mucho más corta si hablamos ya de la previsión para el fin de semana que viene. Eso es el tiempo y el clima es el conjunto más a largo plazo en el que acaba aglutinando lo que predomina de ese tiempo o no. Y que alguien se crea que porque un invierno nieve dentro de una tendencia en la que los inviernos ya no nieva como antes, o no hace el frío que hace antes, que crea que por eso no vamos a un clima cálido, se equivoca. Como el propio presidente Trump de los Estados Unidos, cuando fue en su primera legislatura, no en la de ahora, tuvieron una invasión, una rotura del vórtice polar que descargó una masa de aire frío en Estados Unidos, que congeló Estados Unidos de una manera, claro, se batieron récord. Desde entonces, y te hablo ¿no? Ha pasado Obama, ahora me meto en jardines, sí, ¿no? han pasado unos cuantos años, Bueno, 8, o sea, 10, perdón, Obama, fue Obama, luego Trump, sí, ahora otra vez eh, Trump. el presidente último demócrata que ha ido y ha vuelto. O sea, que estoy hablando por lo menos hace ya 6 años, los 4 de su legislatura más estos otros 4. Bueno, pues estos 6 años no ha vuelto a ocurrir Mm. ese vórtice, y sin embargo sí hemos tenido récord de calor que se han ido encadenando. Entonces, mirar al futuro con una lupa que es la de mirar al presente, es equivocarse. Al futuro hay que mirar con prismáticos. Miras lejos, miras con prismáticos. No puedes usar esa herramienta de la lupa que es para mirar, o el microscopio que es para mirar otras cosas. En este libro que has escrito y está publicado, ilustrado, Biden. te has acordado. Me he quedado como se quedaba Biden en las nubes. En las nubes. Te decía que en este libro que has publicado de la pequeña historia del Del clima, clima. siempre ha habido cambios brutales. Hablas incluso de un verano que no existió, por ejemplo, Sí. o bueno, de la época de los dinosaurios, de cuando hubo un calor abrasador, de cuando aquello se congeló por completo. Yo no sé hasta qué punto los cambios son naturales o es una Sí. alteración provocada, sobre todo en los últimos tiempos en los que estamos ahora. Claro, hay unos cambios naturales, y fíjate, si hay cambios naturales que existen
desde mucho antes que el ser humano hubiera pisado la Tierra. Y esos cambios se deben a circunstancias que siguen estando ahí y esos cambios va a haber. Las manchas solares que aparecen en el Sol y que hacen que la radiación sea mayor o menor, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no siempre es la misma, unas veces es más es elíptica, unas veces esa elipse se achata un poquito más y otras veces tiende a ser más circular. O sea, que el punto en el que tú estás respecto a nuestra estrella, que es la que nos da la energía, no siempre es el mismo. Además, no siempre vamos con la misma inclinación. La Tierra está inclinada sobre su propio eje, como sabemos, pero esa inclinación va variando también en grandes ciclos. Y por lo tanto, la radiación que llega no siempre es la misma, en la misma cantidad, en las mismas zonas, va variando mucho. Y la respuesta de la Tierra también, ¿no? La energía que acaba reteniendo y lo que da lugar a través de esta energía que recibe a los distintos cambios climáticos en el albedo, en la manera en la que reflejas esos rayos solares, etc. Entonces, todo eso ha ocurrido en grandes siglos en la historia de la humanidad y por eso ha habido glaciaciones y ha habido momentos que no, y ha habido momentos en que la temperatura era mucho mayor que la de ahora y ha habido momentos en los que no había ni una gotita de hielo sobre la Tierra claro. y otras veces en las que casi se estaba completamente congelada. Pero eso estamos hablando de ciclos de 300, 400.000 años, que no nos daría tiempo a verlos, incluso más amplios se van combinando, otros más cercanos de 60.000 años, pero no ciclos tan pequeños como los que ahora nos alertan los climatólogos, en los que la Tierra se está calentando a un ritmo sin precedentes. Y busca la explicación en las órbitas alrededor del Sol, busca la explicación en las manchas solares y no concuerdan con este calentamiento. La única explicación que sí concuerda es la de que en la atmósfera tenemos unos gases que han aumentado respecto a cuando no estábamos en la Tierra de una manera, o han aumentado mucho más en esta época industrial que en otras, de una manera más acelerada, porque el CO2 que estaba antes por las erupciones volcánicas o el metano que se escapaba de los pantanos siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que su efecto en el clima era mucho más a largo plazo y acababa conduciendo a un calentamiento o la ausencia de estos gases a un enfriamiento que ahora tenemos casi delante de nuestros ojos. Lo que flipan, lo que alucinan los climatólogos es que se pueda estar produciendo ese calentamiento. Lo único que lo explica es esa concentración mayor de gases que retiene el calor que se debería escapar y que el balance energético debería tender a la neutralidad y no, y ahora está siendo forzado a un calentamiento por la presencia de esos gases que solo se explica si el origen de ellos ya no solo son causas naturales, sino en este caso causas antropogénicas, que es decir, que es el ser humano con su presencia y su actividad industrial de las últimas décadas o siglo y medio el que ha sido responsable de que exista ese superávit de gases ahí arriba, ¿no? Lo que está claro es que estos cambios climáticos tan brutales siempre han afectado a la civilización, al desarrollo de las civilizaciones. Va a ocurrir lo mismo ahora también. Sí, claro, está quedando un podcast muy catastrofista, ¿no? No, ahora vamos a ir a lo divertido. Claro, yo no te creo preocupes. que aquí vamos a seguir y vamos a seguir. Igual, además, nos reemplaza la IA y no tenemos que temer tanto porque acabamos siendo reemplazados por máquinas. Y quiero decir, yo no tengo una visión pesimista del futuro, o si soy, no sé quién decía que era pesimista, inteligentemente pesimista porque es lo que veía el futuro, pero voluntariosamente optimista. Es decir, Eso que es siempre alentador. intento hacer algo para que no Claro. sea ese futuro escrito. Nadie no está escrito, no tiene por qué ser así. Pero efectivamente, nuestra sociedad o nuestra vida tal como la tenemos ahora, en un mundo en el que la temperatura aumente a un ritmo mucho mayor del que estábamos preparados o concienciados y que no tomemos medidas ante ese calentamiento, sí puede llevar a como mínimo tener una existencia más incómoda. Bien. Llámalo más cara, quizá, También. o más o con mayor incertidumbre. Que todo eso forman parte siempre ha formado parte de nuestra sociedad y del desarrollo de nuestras civilizaciones, pero lo inteligente es tender a un mundo más cómodo, en el que sea más fácil que se desarrolle la vida, en el que garantices tu vida y la de tus descendientes, y si eso empieza a ponerse un poco en entredicho, desaparecer como especie, quizá no desaparezcamos, pero nuestra vida y en este planeta, en esas condiciones, serán como mínimo más incómodas, más difíciles, y como especie inteligente deberíamos tender a evitar eso. Así es. Antes de pasar a la parte, voy a decir, más divertida, entre comillas, te digo,
¿Cómo combinan los científicos o cómo miran al futuro combinando la observación, los modelos matemáticos y la inteligencia artificial? Bueno, ahora se abre un campo muy apasionante en las predicciones meteorológicas con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, lo que están ahora aplicando los modelos, los que yo he consultado y ya están un poco en prácticas, lo que hace básicamente es aprender, ¿no? De todo lo que ha ocurrido, con la capacidad de cálculo y de anticipación que tienen estas máquinas, que ya ha superado todo lo que había hasta ahora, porque la dificultad de las precisiones o lo que se encontraban los, los teóricos de de la climatología, los físicos, que ellos hacían unas fórmulas en las que describían cómo se comportaba la atmósfera y hacían unos grandes cálculos, y entonces veían cómo estaba aquí la temperatura en este otro sitio, cómo estaba la presión del aire, y van haciendo todos esos cálculos para, según esa ecuación que resume el comportamiento de la atmósfera, acabe diciendo cómo se va a comportar. Según lo que tengo ahora, lo paso por esta fórmula, me va a decir el resultado. Vale, pero eso, cuando terminaban esos cálculos al principio de la ciencia meteorológica, ya había pasado el día. O sea, ya había pasado, Ya había ya ocurrido. había ocurrido. Te voy a decir el tiempo del martes que viene y te doy el resultado el viernes. Ya, Ya no viernes sirve. siguiente ya no sirve. Las máquinas, los ordenadores han facilitado con capacidad de cálculo esos cálculos muchísimo. Pero la de la inteligencia artificial es distinto. Ya no solo capacidad de cálculo, sino capacidad de búsqueda. Han alimentado las máquinas con todos los datos del tiempo que ha ocurrido en los últimos 40, 60 años, eh, que haya una descripción del tiempo muy exhaustiva. Cuanto más nos vayamos hacia atrás, cuanto más te vayas alejando, ya empieza a ser más difusa, porque al principio no se recogían tantos datos, y cuando fue evolucionando la instrumentación, la propia ciencia meteorológica, la capacidad de observación, pues ya no solo te limitabas a saber si llovía o no y apuntar una temperatura que te daba un termómetro más o menos aquel de Galileo y luego otros, pues ya vas teniendo más datos. Con los satélites ya se puede hacer una radiografía de la atmósfera en 3D en todas sus capas de una manera muy fácil. Y todo eso se va guardando, se va archivando. De modo que tú, si miras atrás, puedes saber el tiempo que ha hecho con esos parámetros, o mejor dicho, con esos parámetros sabes el tiempo que hizo. Con esta temperatura, esta presión, este viento en este sitio, este otro, el tiempo que teníamos era este otro. La inteligencia artificial es capaz de, si tú le dices ahora esos parámetros, la velocidad del viento, la temperatura, la presión que tenemos aquí en este otro sitio, él busca en todo lo que ha aprendido, calcula, busca análogos y acaba haciendo un pronóstico de la mayor probabilidad, porque como se ha repetido todo esto en todos estos Claro, escenarios, claro. lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir, básicamente esto. Y la capacidad de acierto ya sorprende, es superior al 90% en muchos escenarios. Entonces, por ahí pueden ser, es una manera distinta de Sí. aplicar fórmulas y ecuaciones, es una manera de ver lo que ha pasado de una manera que tú no puedes ver. Un ser humano ni un estadio lleno de meteorólogos viendo todos estos datos podrían hacerlo, y sí lo puede hacer. Esto llamamos inteligencia artificial, que no se sabe muy bien de dónde sale, Sí. pertenece a unas empresas privadas, Sí. desarrolla a los estados su propia inteligencia artificial, pero ¿quién me va a hacer el pronóstico? Sí. ¿Quién va a tener la seguridad de mirar todo esto? Y bueno, ahí estamos. Los propios, quienes hacen ahora, los propios modelos de previsión, como el modelo europeo, tienen su inteligencia artificial que están entrenando para tener unos resultados de IA también en sus pronósticos, y parece que por ahí va a ir el tema. Y no. Vamos con el lenguaje meteorológico, que se ha vuelto casi un espectáculo. ¿No te parece que cada vez hay Sí, más ciclogénesis, Dana, pues, supercélulas? No sé, sí. cuéntame. Hay que Bueno, ponerle nombre a todo, claro. vaguadas y dorsales, Vaguadas y dorsales. que eso es algo que han mencionado. Fíjate que al final todo es del lenguaje, como tú dices. Mm, La gota fría, la famosa gota fría, vino de una traducción de los meteorólogos de la Escuela de Meteorológica Alemana, mm, que Mariano Medina, el mítico hombre del sí. tiempo de aquí, que los mayores conocerán, tradujo porque seguía esa escuela, y en los mapas de niveles altos que miran los meteorólogos aparecía como una gota que se aislaba, que caía, parecía esa gota, y era una gota de aire frío. O sea, Ujú. y cuando se hablaba de gota fría aquí en Valencia lo asimilaban a lluvia torrencial,
Y para evitar eso, porque no todas las gotas frías producen lluvia torrencial, porque era un concepto meteorológico, se inventaron DANA. DANA es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos. D-A-N-A, DANA. Depresión aislada, porque es una depresión, es una borrasca, aislada, porque no es una gota, forma como una bolsa, un embolsamiento separado de la circulación general en niveles altos de la atmósfera, ahí arriba, ¿no? Y eso condiciona lo que pasa aquí abajo. Y lo hicieron desde la EMET para que tuviera un uso más adecuado y evitar que la gota fría se asociara A a todo. tragedias. Ahora la DANA ha ocupado ese lugar. Ahora dices DANA y después del 29 de octubre del 2024 con la DANA y la trágica riada de Valencia y más de 200 grandes muertos, DANA, cada vez que aparece una DANA, vuelve a tener ese concepto, vuelve a tener el concepto de tragedia, de inundación peligro. gravísima, de peligro. De peligro. Y no porque ellos creían que fuera el concepto meteorológico, lo que ven en los mapas, la DANA, la gota fría alemana de traducción. Y no, parece que se consiguió un tiempo hasta que ahora ese mismo concepto ha vuelto a ocupar. Por eso las palabras son muy Muy importantes importantes. y también contextualizarlas. Yo de otra manera, un poquito más ligera, lo explico también en este libro. Y además cuento de dónde viene DANA, porque efectivamente es un acrónimo, pero cuando, claro, lo hacen personas y son meteorólogos, en este caso, españoles que buscan, igual que Manuel Medina tradujo del alemán, a ver qué concepto tenemos. Venga, depresión aislada en niveles altos, pero ¿por qué no lo llamaron bolsa de aire aislada en niveles altos? En vez de DANA, que fuera VANA, Por ejemplo. con B o otro nombre. Pues ¿sabes por qué? Porque había un famoso meteorólogo, miembro de lo que era el Instituto Nacional de Meteorología, ahora EMET, que tenía discípulos, que era muy valorado y con mucho prestigio, que se llamaba Francisco García Dana, Paco García Dana. Era su apellido. Y en homenaje a él, quisieron que el acrónimo que se refiriese a eso que había estudiado de la bolsa de aire frío, de los mapas de niveles altos, etcétera, llevase su nombre. Entonces, sí, efectivamente, es un acrónimo que responde a ese. Hay otro parecido que se llama SINOVAS, que es el servicio, y no, ahora no me acuerdo, de fenómenos atmosféricos adversos, y SINOVAS también era un meteorólogo. O Medina, el propio Medina, ahora hay un intento de recopilar archivos del climatológico del clima pasado y la carpeta, la pestaña, el programa, el proyecto en cuestión de la EMET se llama Medina, que también responde a método español, no sé, no me acuerdo ahora, ¿vale? Pero es un homenaje a Mariano Medina, y la labor de divulgación que hizo como pionero de la comunicación en tele o en radio aquí en España. Pero qué importantes, Rosa, son las palabras. Y Por qué bien supuesto. que lo digas tú aquí hablando en un podcast literario. Es lo suyo. Por ejemplo, ¿qué determina ponerle nombre a las borrascas? Bueno, eso es muy interesante también. Ahora se ha puesto otra cosa igual. Los nombres de las borrascas se hizo para que, es que me estoy un poco contigo ahora, como sincerando, ¿no? Esto se hizo para que señalar aquella borrasca que pudiera ser algo más especial que el resto y por lo tanto que tuviéramos más atención. Pero como ahora ya se nombran todas, ya parece que todas las borrascas tienen que tener nombre, entonces se pierde la especificidad de una borrasca. Y entonces sí, es verdad que algunas son más fuertes, las que generan avisos, sobre todo de vientos, pero ahora también de lluvias. Y si generan muchos avisos de nivel naranja en muchas zonas del territorio, esa borrasca va a ser más intensa, la ponen nombre. Se empezó con las ciclogénesis, muchas ciclogénesis ya llevaban nombre propio. Y entonces esto se hacía con la misma idea y con el mismo sistema de los huracanes. Los huracanes, bueno, primero tuvieron un primer sistema, esto es muy chulo también, es una historia, había un señor que desterraron de la Oficina Meteorológica Británica a Australia. En Australia había muchos ciclones, él estudió los ciclones y empezó a ponerle el nombre pues primero de los jefes que le desterraron, luego del que le caían mal, porque como era un fenómeno muy destructivo, él decía, sí, me iba a vengar, y ahora le pongo el nombre para que te recuerden como con el nombre que lleve el ciclón John Davis, porque fuera así, porque antiguamente, mucho antes, era el del día en el que había salido, ¿no? Había un huracán muy famoso en Estados Unidos que fue el del Todos los Santos, porque fue el 1 de noviembre, etc. Pues luego la última, ya en los años 40, 50, ya en Estados Unidos, era usar un orden alfabético de iniciales. Primero eran todos nombres de mujeres, luego se fueron alternando hombres y mujeres, buscando esa paridad necesaria y lógica, y en el que se alternan uno masculino, uno femenino, siguen la inicial en el orden alfabético A, B, C, D, para ver qué orden ocupa en la temporada, y ese es un buen sistema. Y eso se trasladó aquí en el año 2016, creo que fue la primera. Bueno, fue 2016, reciente, casi. Reciente, muy reciente. Yo lo he vivido el nacimiento de
del sistema de nomenclatura de las borrascas de alto impacto, si se llaman borrascas de alto impacto, y también hay un listado prefijado en el que se van soltando nombres. Yo pienso que esto es como un chiste. Van un español, un francés, un portugués. Sí, porque además Europa está dividida climatológicamente en sectores, ¿no? Hay uno, Europa suroccidental, es el nuestro, y ahí se engloban unos países. Luego está más al norte, hay otros. Bueno, Inglaterra va con Irlanda, etcétera. Nosotros vamos España, Portugal, Francia, es lógico, y luego también tenemos Bélgica y Luxemburgo. Eso ya pega un poco más, pero bueno, por el recorrido más o menos de la borrasca, una que entra por Galicia puede afectar, luego pasa al Golfo de Vizcaya, las landas francesas y por ahí cruza y puede afectar Bélgica y Luxemburgo. Total, que se le reúnen un belga, un luxemburgués, un español, un francés y un portugués y empiezan a soltar nombres y ahí se configura una lista, van diciendo, esto, y cuando ya tienes la lista prefijada. En septiembre sale la lista de las borrascas de alto impacto de esa temporada. Ajá. Y luego, cuando va surgiendo la borrasca que dé lugar a avisos, que es así potente, pues se le va poniendo Tiras del nombre. nombre. La A, empezamos, Aitor, que fue la de este año. Con la B, Berenice, Ajá. porque la B es los franceses. La C, Claudio. La D, y así van alternando, ¿no? Y así este año hemos tenido una Herminia con H, que sería un nombre que habríamos puesto nosotros los españoles, pero también la portuguesa, no me acuerdo luego no quiere decir que si lleva nombre portugués afecte más a Portugal, Ya, ¿vale? Puede simplemente, afectar a sí. Portugal el nombre que le toque en la lista y que sea Herminia o que sea otra, ¿no? Palabras Aquí los nuevas. tendré. Hablabas del 2011. También tenemos palabras antiguas. Matacabras, por Hola, el viento ejemplo. matacabras, El eso viento también lo cuento matacabras, ahí. claro. Hola, qué bueno. Bueno, y una mucho más antigua, pero que parece reciente. El euro. El euro. El euro es un viento procedente de Europa, el que venía del interior de Europa, y así lo llamaban los griegos. Y el matacabras es uno muy nuestro, que en algunas zonas de España es un viento muy frío y racheado que puede tener esa consecuencia, porque ahí también los pastores tienen mucho que decir Ahí. del tiempo, y si lo viven, ¿cómo no? Y me preguntan, oye, ¿se aciertan? Por supuesto, el pastor, el agricultor en su zona sabe más que el hombre del tiempo y que el meteosat, Por supuesto. porque vive de eso. O el pescador que tiene que salir a faenar y buscarse la vida dependiendo de si esa borrasca le va a dejar cruzar esa ola o ese sitio. No, eso saben un montón. Pero el pastor y el agricultor de su zona es de lo que sabe un montón y cómo y por dónde viene la nube, si viene de esta manera va a llover o si los animales han salido corriendo va a llover. Si lo extrapolas ahí y quieres hacer ya una cosa más general a previsiones de a 3 meses o a un año como se hacen, ahí ya entramos en Ya otro entramos en terreno. otro terreno, sí. No es Pero tan lo que dices, ficticio. las nubes Pero son matacabras sí, te gusta el ¿Y el euro matacabras. qué te parece ese El viento? euro es muy El curioso. Boreas, el viento del Muy norte. curioso. Todo eso lo cuento por ahí muy bonito. Y además el Julius, el Ahora dibujante, hablábamos del ilustrador, le ha puesto aquí una que rosa de los vientos, no lo he mirado todo, pero debe está estar muy chulísima. bonito, muy Bueno, bonito. ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Las nubes, que has hablado de la gente de campo, que tanto mira al Sí. cielo. Las nubes pueden parecer distintas, pero tienen nombres diferentes. O sea, quiero decir, son Sí. distintas y además tienen nombres diferentes. Y cada nube o cada cúmulo de nubes es un indicador de que va a ocurrir algo. Sí, mira, ahora miro por la ventana y veo allí donde estamos haciendo una entrevista las Sí. 5 torres. Así, es verdad, Sí. ahí están. Y esas nubes ya que te dicen que ha pasado el frente, esas que se van así, ¿no? Como nubes de algodón formando en un paisaje muy bonito y otras más blanquecinas por arriba, que son los cirros. Por aquí yo creo que ya ha pasado el frente, pero bueno, eso también sería tirar piedras contra mi propio tejado porque no es tan fácil como abrir Pues, la ventana y mirar las nubes. Pero hay algunas sí que te indican. Por ejemplo, en un día de cielo despejado y acaban apareciendo una nube como muy finita, que es un velo que va cubriendo el cielo, normalmente eso te indican cambios. El cielo enladrillado, los 2 días mojado. Esos son altocúmulos que también vienen muy fragmentados y que suele ser aquí en la zona donde estamos nosotros, centro de la península, y si vienen del noroeste suelen ser la parte delantera de un frente. Efectivamente, al día siguiente es muy probable que llueva, porque ya llegue la parte activa de ese frente con otro tipo de nubes más grises que esas ya también son más fáciles de interpretar. Pero es verdad que las nubes te pueden hablar. Y ellos, los agricultores, los pastores que decíamos, sí. y los marineros sean muy avezados en conocer la diferencia de una y otra. El color del cielo, bueno, los marineros conocen las diferencias en el color del agua, Sí. que indica un viento u otro distinto, ¿no? Pero también el color del cielo, el color de las nubes, te habla un montón. Había otro refrán, porque claro, todo eso, ese conocimiento central, ese conocimiento se atesora en los refranes, ¿no? Son sí. los que van atesorando el conocimiento de transmisión oral y a unos y otros van pasando lo que unos habían vivido. Y la verdad que transmiten además. Y también, ¿no? Aurora,
rubia o viento o lluvia. Esos amaneceres amarillentos, anaranjados, te están indicando también un día activo, en ese caso, o bien con viento o con alguna precipitación. ¿Cuál es la pregunta sobre el clima que más te cuesta responder? ¿O cuál ha sido una pregunta que no has sido capaz de responder? Muy bien, sobre el clima. Sobre el tiempo es en Semana Santa, que si va a llover en Semana Santa, cuando te la preguntan en febrero. Es verdad que es muy difícil, eso sobre el tiempo y sobre la previsión. ¿Pero no te parece que siempre hace mal tiempo? No mal tiempo, sino un tiempo cambiante en Semana Sí, Santa. pero porque es en la primavera, que es la época Claro, por excelencia de cambios. Es es en que es el así. inicio de la primavera. El inicio de la primavera ya tienen los días más largos, hay más radiación solar, más energía, que es la que empieza a mover todo, ya puede haber cambios. En un invierno, bueno, te vendrán los frentes o no, pero si se mete un anticiclón, ahí puedes tener 15 días en el que no vean moverse ni una hoja de un árbol. O al revés, o si tienes abierta la puerta a los frentes, uno tras otro van Pues llegando. sí. Pero la primavera es mucho más cambiante y esos cambios pueden pasar de un día a otro, o de una mañana a una tarde. Y justo en esa época en la que el tiempo es más cambiante, más difícil de predecir con antelación, es cuanto más nos queremos adelantar. Mm. Porque estamos deseando salir del invierno y más este año ha sido un marzo tan lluvioso, queremos irnos a la playa y ya pensamos que en abril te puedes ir a la playa con facilidad. Sí. El otro día me preguntaban, es que me he ido tal, ni un día, bueno, pero ni un día bueno, ¿has paseado por la playa? Sí. ¿Has caminado? Claro, ¿qué querías? ¿Bañarte como si fuera agosto? Menos Pues mal que no no, puede ser. menos mal que no, Claro, porque cierto. algo estaría mal. Pero Claro. queremos eso y queremos saberlo con antelación y es lo más difícil de pronosticar. Y entonces ahí sí, es muy difícil en esa atmósfera cambiante y luego en un periodo muy largo. Ahora también antes de la Semana Santa, yo cuando era pequeño era jueves, viernes santo, Sí. sábado, domingo. Ahora ya en la semana de antes, un día de después, te Más vas la ya todo el Pascua. mundo, el Sí. viernes santo ya. Oh, entonces sumas 7 y 2, 9 y 1, 10. En 10 días, en primavera, es que tienes de todo. Mm. ¿Cómo no va a llover? Alguno te va a Tiene llover. que llover. Es como en la feria del libro de Madrid, Siempre hay días que que llueve. algún día de tormenta nos Sí, pillará. Aunque otros años nos ha pillado mucho calor mucho y calor. también días de mucho calor también. Sí. ¿Verdad? Hablábamos de la ilustración, del ilustrador, Sí, de Julius. ¿Cómo fue tu conexión con él? Quiero decirle, le contaste un poco lo que querías hacer, él enseguida lo sí. entendió, no sé, ¿cómo ha sido esa conexión? ¿Cómo... Pues te puedo contar una anécdota muy divertida Sí, porque, claro, yo lo escribí todo, le iba mandando a Pilar, la editora, para, oye, porque además yo tenía dudas al principio, porque previo a este libro tengo otro, bueno, este es el tercero, sí. pero el segundo que se llama La influencia silenciosa, también con Espasa, muchas cosas de aquí las saco de ahí, es más para adultos y es la relación del clima y la historia y cómo hay pequeños cambios en la historia que devienen de pequeños cambios del clima, ¿no? Bueno, pues esa, con Pilar ya trabajé en ese libro y en este le dije, oye, pues puedo hacer esto y lo voy adaptando un poco y le iba enviando cosas y a ver si cogemos el tono. Lo principal de la diferencia de este libro es que tiene un tono más didáctico, más Sí. para chavales pequeños, o yo qué sé. Y Y bueno, él, cuando ya lo teníamos, vale, pues todo muy bien, venga, mándamelo ya redactado y se lo voy mandando a Julius, al ilustrador. Y como tiene 4 partes, digo, bueno, pues lo mando sí. por partes. Acabé la primera, se lo mandé, estaba trabajando en la tercera ya, yo creo, cuando recibo un email, me dice, Roberto, a ver si puedes llamarme y darme alguna idea para ver cómo ilustro estas cosas Las de que... las cianobacterias, las glaciaciones Claro, es... y, y el mundo original y primogenio que sale aquí, porque luego Sale al cuando principio. ya estaba el hombre aquí en escena, que es la segunda parte, ya cuando estamos aquí, pues ya con los monigotes que, con todo el respeto, estos dibujitos, estos monigotes, ya Sí, eran mucho mejor, salen aquí claro. unos egipcios, la Sí, Edad Media, unos exacto. romanos sin ropa, Mm. uno en la Baja Edad Media ya mucho más abrigados, esto, lo otro, pues sí, pero al principio, claro, ya no había estas personas. A ver cómo el hombre se las curró para decir, a ver, ¿cómo ilustro el gran calentamiento de las primeras civilizaciones? Es lógico. ¿Cómo, cómo ilustro, no sé, No, terminamos, pues ha quedado precioso. esta tierra que era un infierno cuando teníamos los volcanes en acción y las altas temperaturas y no podía haber agua directamente porque se podía derretir? O la atmósfera, cuando entra a jugar la atmósfera, porque lo que tampoco queríamos era dibujar el típico dibujo que puedes encontrar en un libro de texto, porque Sí, no es un libro de texto. sí, es Entonces, verdad. claro, ¿cómo? No va a dibujar los niveles de la atmósfera, pero yo empiezo a hablar de los niveles, porque todo pasa en el primero, que es la troposfera, a ver cómo lo distinguimos. Y el hombre, bueno, pues estuve hablando con él, tuvimos una charla Y lo cogió rápido. y lo cogió rápido y le dije varias fuentes o libros que yo había consultado, que también tenían algunas ilustraciones para que viera por allí, y lo asimiló, lo digirió
y lo parió a su manera, que es esta que tiene tanta personalidad Muy de sus bonito. dibujos y que ha quedado Ha quedado muy fenomenal. bien. Hay una parte de detective, tengo que decir Ah, muy chula también, muy esa. chula, y en esa parte la voy a acoplar para una pregunta, y es, Sí. sin caer decías que estaba haciendo una entrevista muy, No, muy, pero eso era al muy principio. oscura al Eso al principio. principio. ¿Qué vamos a hacer para sobrevivir, entre comillas? ¿Qué debemos hacer que no Claro. estamos haciendo? Mira, prestar atención a la atmósfera ya es un buen inicio. Ujú. Saber cuál es nuestro papel aquí y cómo desde nuestra labor, aunque fuera, porque mira, las preguntas más difíciles que me hacen es, ¿y cómo nosotros vamos a influir en el clima? Eso no puede ser, si somos insignificantes. No lo Y somos. lo otro es al revés, no, si somos tan importantes como para modificar el clima, también seremos capaces de dominarlo. No, no funciona así, ¿no? Y hay que ser un poco humildes en ese sentido. Así es. Y ser consciente de esa humildad y curarla a base de conocimiento, de investigación, eso es un buen comienzo para tener un futuro garantizado, Ujú. aquí donde estamos y como decíamos al principio, de la manera en la que nos gusta estar. No queremos un planeta como Marte. Vamos a examinar Marte cuando lleguemos, pero ¿quién quiere irse a Marte? No. Nadie. Yo no. Menos mal que no hay planeta B, porque este planeta A que tenemos es fabuloso y maravilloso. Habrá exoplanetas a cientos de años luz que a lo mejor sean similares, no lo sabemos, pero los que tenemos aquí más cerca, la ímproba labor de colonización que hacemos es precisamente porque están ahí, tenemos que ir. Así es. Y el ser humano tiene que expandir pero que nadie piense que vamos a estar más a gusto Que nos vamos a coger la maleta y nos vamos a en ir a ese Marte. planeta, o Venus, en ese invernadero asfixiante con esa temperatura mucho más elevada que las de aquí, o en otros que ni siquiera puedes plantar un árbol porque no hay terreno, es un planeta gaseoso, no. Ni siquiera Marte, que es el que pueda ser más parecido y más cercano, sería tan acogedor como este que tenemos nosotros y que vamos despreciando cada día. Pues voy a aprovechar lo que decías antes de Medina. ¿Cómo te Sí. gustaría que se aprovechara tu apellido, Brasero, Vale. para, para un ciclón, para un, no sé, ¿qué se te Bueno, ocurriría? fíjate que hemos hablado tú sabes lo de los nombres que no no te lo quiero contar para no enrollarme, pero los nombres, igual que te he contado lo que hay detrás de la historia de la palabra dana, Ajá. realmente los nombres se ponen y se empieza a funcionar en ese 2016 o esos primeros listados, se copia lo de los huracanes, pero eso se hizo porque había unos listados extraoficiales en los que las borrascas tenían nombre y esos nombres a veces saltaban a los medios de comunicación. Vale. Y se le ponía el huracán Gertrud, o el ciclón Gertrud, o la borrasca, el temporal. Bueno, pues eso era porque hay una universidad que es la Universidad Libre de Berlín, alemana, que tiene un departamento de climatología que en sus cartas del tiempo, en su modelo, se aparecían una borrasca, un anticiclón, tú lo podías apadrinar Ajá. y le podías poner un nombre, pagando una cifra que no era muy elevada y como a modo de gracieta, y le ponías el nombre, pues que quisieras, Marta, Rosa, la borrasca Rosa, y si luego y luego cuando llegaban y coincidía que se hacía famosa, te podías hacer famoso, pero si era la que te traía un huracán, pues tampoco tenía mucha gracia, un temporal muy fuerte pero, y a veces aquí en España, claro, su modelo era la misma borrasca. En su modelo sí tenía nombre. En el oficial, No, no, claro. nunca tuvo nombre. Dijeron, vamos a ver, para evitar esto, vamos a hacer nosotros nuestro listado. Y así fue como se ha generado en Europa y dividida por zonas, porque a veces aquí también nos pasa que nos viene otra borrasca con otro nombre y no es de nuestro listado, porque es la de los ingleses que pasa para acá y también nos afecta. Este año ha pasado una. Bueno, siempre va a haber polémicas, pero intentaron que esa manera de subvencionar, porque todo esto la universidad lo que hacía era ganar un dinerito para sufragar investigaciones del departamento, ¿no? Y estaba muy bien. Yo, mira, si tengo que aparecer en un listado, pero ser, hombre, la borrasca Roberto podrían poner con Por R, que ejemplo. además nunca llega. Tiene que ser una temporada muy activa para que lleguemos a la R. Este año, de momento, vamos por la P. Paulín sería la siguiente, si tenemos. Pues fíjate, Brasero se lo han saltado. Brasero se lo han saltado este año, sí fue Berenice con la B, me acuerdo. Claro. Y Brasero sí, Brasero es que le pegaría más bien a una ola de frío, ¿sabes? Si Sí, empezamos yo a creo que poner sí. nombres a la ola de frío, Yo creo que qué sí. bien vendría si tenemos una ola de frío, pero tenemos a Brasero. Pues sí. Y ya para terminar, cuando vas a hacer las maletas o cuando en casa hacen las maletas, ¿te preguntan a ti o se fijan en el tiempo que va a hacer en el móvil? Es un disgusto. Me da un disgusto
cuando no me preguntan. Cuando no te pregunta, claro. Digo, pero bueno, me siento, pero luego y si me preguntan también, porque es una responsabilidad con los míos muy grande, no, pero casi prefiero que me pregunten y no soltarles demasiado la chapa, porque O les claro, mi mujer mientes, igual lo único que quiere es saber qué ropa echa, eso. si pone una manga larga y tal, y yo empiezo a contarle que si las probabilidades, que en O 10 les, escenarios hay 9 que sí. pintan. O les mientes y se fijan en cómo haces tú la maleta, porque son Ah, bueno, conscientes de que claro, les ya, estás sí, mintiendo. sí. No, yo hago la maleta siempre por exceso, hecho de todo, y luego llega alguien por detrás que me va sacando cosas para meter las suyas, pero bien hecho, Por exceso, porque eres yo, precavido, no sí, te sí, fías de las no previsiones me fío de las meteorológicas. previsiones. Qué pena. No, y porque muchas veces me gusta ir a sitios en los que hace de todo. Yo Claro, intento, eso está bien. sí, está bien. Y además que en eso yo creo que está lo bonito, Sí. que cambie. Primero, porque si no, no tendría trabajo. No daría para un libro tampoco tan bonito como este pequeña historia del clima. Iba a Si todo preguntarte, fuera igual. Entonces, que haya cambios es lo más bonito que nos puede pasar para ir contándolos e ir aprendiendo de ellos. cierto, Y luego, si hay cambios, pues tú los disfrutas. eso es. Te sale un día de lluvia y si te has ¿Por, llevado el chubasquero, no pasa nada. por qué crees que, ya para Sí. no seguir, seguiría hablando contigo, ¿por qué crees que a la gente le gusta tanto ver en televisión el tiempo? Porque es que espera, yo lo hablo de mi madre, Sí. por ejemplo, esperan las noticias solo por ver el tiempo. Hay gente que tiene mucha pasión, cambia. Sí, También para cuando acabamos, sabe. Yo ahora el programa en Antena 3 a mediodía dura menos, antes duraba muchísimo y daba tiempo. O sea, bueno, y se solapaban. sí, Ahora da tiempo a ver a uno y a ver qué dice uno, qué lo dice que otro. dice Hay otro. una afición. Quien tiene Sí, una afición, eso es, tiene una afición por no ver el tiempo que hace, sino cómo se cuenta eso el es. tiempo, ¿no? También creo que ahora lo contamos de una manera muy atractiva, salen muchos mapas, grafismos, salen Sí, en Antena 3, metemos realidades aumentadas, visualmente es muy atractivo. sí, Pero yo creo que fundamentalmente dos cosas. Una, la culpa es del tiempo, pero del tiempo de los relojes, el que nos falta. Cada vez tenemos menos cronológico. tiempo, queremos, no sé, aprovechar el tiempo, queremos irnos de excursión y no encontrarnos con una lluvia porque solo tengo este fin de semana, me voy a asegurar que sea este, o tengo planeada una barbacoa con amigos y quiero que sea este, entonces, porque no puedo hacer otro, pues si tuviera mucho tiempo, daría igual, mira, anulamos este y lo hacemos el sábado Eso que es. viene, pero ya vamos muy forzados en eso, entonces el poquito que tenemos queremos asegurarnos que el tiempo no nos arruine el plan. Y entonces estamos pendientes de las previsiones. Si a eso le unimos que las previsiones han aumentado en fiabilidad Ujú, desde la época de Mariano Medina, sí, antes el hombre del tiempo, el San Benito era siempre se equivoca, ahora llama mucho la atención cuando te equivocas, porque las veces son menos o cuando el pronóstico no es el que habíamos dicho. mm, Y sobre todo, yo creo que también tenemos una desconexión con la naturaleza. Igual la gente mayor, tú decías mi madre, igual si han vivido en esa naturaleza ya no la tienen, y el que te hablen de la lluvia, que te hablen de nubes, de brisa, de viento, eso te vuelve a conectar con esos elementos que formaron parte de nuestra vida, que forman parte de nuestra vida y que no sé por qué pasan a un segundo plano, así es. cuando son los que levantan el escenario, ponen la decoración de este escenario donde se desarrolla esta función que se llama la vida, como te decía al principio. Mm, eso es. Así que yo creo que en estos espacios del tiempo un poquito están ahí. Y un poquito verlos es conectarnos con esa Con el tiempo. naturaleza que hemos dejado un poco atrás. Qué bonito. Pues un placer, Roberto. Pues nada, fíjate, se me ha Pequeña pasado el tiempo historia de volando. clima.